Arrancamos. Primero que nada, gracias por estar acá en la cafetería del Centro Cultural de España, en esta segunda temporada, en el regreso de este ciclo llamado Todos Somos Raros. En primer lugar, quiero agradecerle a la dirección de Radio Nacional de Uruguay y también obviamente a las autoridades del Centro Cultural de España y a los trabajadores del Centro Cultural que están apoyándonos en esta tarea. Amigos, también quiero agradecer al equipo de La Máquina de Pensar, a Andrés Capelán en la discusión y a Gustavo Germán en la producción de este primer episodio de la segunda temporada de Todos Somos Raros. Y para arrancar, ustedes ya saben, el año pasado hicimos el ciclo, hicimos 7 encuentros, ya es tradicional, si se puede decir, que arrancamos con un músico invitado, realmente una gran figura, y en este caso una gigantesca figura. No, estamos con Leo Maslía. Si te parece, Leo, cuando quieras.
explicar algo de lo que se toca. Y bueno, les cuento que esa pieza que acabo de tocar la compuse en ocasión de la presentación de otro libro hace unos pocos años, de Fernando Foglino, un escritor de acá, que sacó un libro titulado La máquina del movimiento continuo, y me pidió de hacer una música para su presentación, y fue esa que acabo de tocar. Bueno, toco otra.
¿Qué era eso que tocaste? Se llama Tempranero, una pieza para piano. Es una adaptación de una que tenía antes que era para máquina, que tenía más notas y la despojé un poco para poder tocarla en un piano solo y le puse ese nombre. Y bueno, termino con una pieza que abre un disco que saqué en el año 98 titulado Eslabones, y es una pieza que, al igual que muchas otras que hice, lleva nombre de árbol, se llama Anacahuita.
gracias. Quería decir algo antes. Hoy es el Día Nacional del Libro, vamos a festejar de alguna forma, nos unimos a la celebración del libro. Hay que decir que Leo Maslía en este mes estuvo cumpliendo 40 años como músico, lo celebró en un concierto. Yo me gustaría recordar que también cumple 40 años como escritor, lo que pasa es que no lo celebró en un concierto. Y nada, vamos a tratar de hablar hoy en Todos Somos Raros de esto, de lo que es el libro, de lo que es la amistad, de celebrar la amistad a través de un libro. Mario Lebrero, Francisco Gandolfo, Correspondencia es el libro que vamos a tratar de abordar. Esto está editado por Osvaldo Aguirre, la edición y las notas están a cargo de Osvaldo Aguirre y está editado por Iván Rosado, que es una editorial de Rosario, de allá de Argentina. Hay que decirles, amigos, que Francisco Gandolfo, porque no es un nombre tan conocido entre nosotros, me parece, fue un poeta y editor argentino, nació en 1921, falleció en el 2008, y bueno, en el año 63 fundó la imprenta La Familia en Rosario, entre el 68 y el 76 dirigió junto a Elvio Gandolfo, su hijo, la revista literaria Lacrimal Trifulca. Me acuerdo que también tuvieron un sello entre el 71 y el 90, publicaron una colección de plaquetas de poetas argentinos y latinoamericanos. Yo en mi casa tengo un libro de Dina Díaz, la poeta. Y bueno, y como poeta Francisco Gandolfo publicó entre otros varios libros de poesía, pero fue un poeta que tardío, digamos, publicó Mitos, Plaqueta de Secuestro, El Psicópata en el 74, Poemas Joviales en el 77, El Sueño y los Pronombres en el 80, Plenitud de Mito en el 82, otros libros de poesía. Francisco Gandolfo, reitero, 1921-2008. Mario Lebrero, 1940-2004. Lebrero era 20 años más joven y se conocieron en el año 69 y generaron una correspondencia en la cual parece un poco increíble, pero bueno, el poeta Francisco Gandolfo le envía al treintañero Mario Lebrero, que había publicado un par de libros, le va mandando su obra inédita para que vayan comentando. Para hablar de esto, ya voy a arrancar, voy a decirles que está con nosotros, vino desde Buenos Aires, Osvaldo Aguirre, lo tengo aquí a mi derecha con Osvaldo Aguirre. Él publicó novelas, libros de cuentos, investigaciones periodísticas, unas investigaciones periodísticas que me gustaría leer porque algunas tienen unos títulos extraordinarios. En poesía publicó Las Vueltas del Camino, Al Fuego, El General, Ningún Nombre, Lengua Natal, Tierras del Aire, y acá en Uruguay, en la editorial Campo Albornoz, que lo estuve leyendo antes de ayer, y para mí fue una gran sorpresa. Es un libro de poesía campera, pero digamos narrativa, una narrativa campera. Sin embargo, es un libro de poesía. Reunió entre sus 3 primeros libros en el campo, publicó 2 libros de entrevistas con poetas, Hablados por la poesía en estado de pregunta, y un volumen de ensayos y artículos y reseñas sobre poesía. Como investigación, o como ensayos de investigación, Historias de la Magia en Argentina, Enemigos Públicos, La Pandilla Salvaje, Butch Cassidy en la Patagonia. Este es un título que me parece notable, Butch Cassidy en la Patagonia, ya lo podría leer. Y La Chicago Argentina, Crimen, Mafia y Prostitución en Rosario, también a principios del siglo XX. Me parece todos temas muy interesantes. También compiló y anotó las ediciones de Una Poesía del Futuro, conversaciones con Juan L. Ortiz, el gran poeta argentino, y este libro que vamos a tratar hoy, que es Mario Lebrero, Francisco Gandolfo, Correspondencia. Hay también los ensayos de Francisco Urón. Roberto Prato, que va a ser la contraparte uruguaya. Saben que en este ciclo la idea es cruzar, hablar, conocerse, o en estos casos ellos ya se conocían desde hace mucho tiempo, entre escritores de ambas orillas del Río de la Plata. Roberto Prato, como ya lo conocen, publicó varios poemarios, entre otros Mirada circunstancial en cielo sin nubes, Arenas movedizas, después Levemente ondulado, Lugar perfecto y sin palabras. Y en ensayo publicó La ficcionalidad en el discurso literario y fílmico, en narrativa de las novelas íntimas 18 y Yaguarón, Se hizo de noche, como si fuera poco, que ganó el premio Bartolomé Hidalgo, y Mientras espero 2016. Esta sería la presentación, el marco donde vamos
hablar de este libro, que es un libro, yo ya lo había leído el año pasado, me lo había prestado, se lo pedí prestado a Elvio Gandolfo, porque aquí no se vendía, no se encontraba en Uruguay. Y lo leí, ahora lo volví a releer y me sorprendió, en este caso, la correspondencia, lo enganchada que está esta conversación. Estamos hablando de cartas entre el 70 y el 86, en una época muy oscura para el Río de la Plata, muy oscura para ambas orillas. Estos dos hombres generaron una amistad, y sobre todo una amistad literaria también, y hablaban en medio de ese caos oscuro que era las dos dictaduras y la dictadura en el Cono Sur. Ellos hablaban, bueno, de literatura, de poesía, trataban de superar, digamos, el momento. Vamos a hablar después de este libro en el sentido de, vamos a tratar de entrarle porque hay mucho humor también, ¿no? Y hay muchos, también, como ocurre en cualquier amistad, también hay momentos de gran calentura, o de enojos, o de confusiones. Los escritores nos manejamos con las palabras, y uno cuando ve la correspondencia ve que a veces que las palabras son muy equívocas, y entonces uno quiere dar un elogio y el otro lo considera como un insulto, en fin. Para arrancar, para hablar, le pedía a Roberto Prato que nos comentaras, a ver, cómo fue tu lectura, qué te pareció el libro. Es un libro que no conocías. Sí, no tenía idea de que existiera ese libro. Sabía que Francisco, el padre de Elvio, había tenido una amistad con Lebrero, pero no sabía que eso se hubiera registrado. O sea, no sabía que hubiera cartas que documentaran esa relación. Y bueno, y encontrármelas todas juntas fue una sorpresa, ¿no? O sea, encontrarme ese diálogo entre los dos en una época en la cual escribir cartas era muy, muy habitual, ¿no? Y que lo sorprendente de esto, lo que decías vos de ida y vuelta que hay, es que son idas y vueltas a veces con una diferencia de un par de meses, ¿no? Es decir, no todas las cartas tienen una respuesta inmediata. Hay algunas que demoran mucho y hay otras que, por el mismo tenor de la carta de uno, requiere una respuesta inmediata del otro, pero que igual no pasa de la semana o las 2 semanas, ¿no? Lo cual hace pensar mucho, aparte de Gandolfo y Lebrero, en la diferencia que hay entre el modo de comunicarse de los años 70 y 80 y lo que tenemos desde hace unos 15 o 20 años. Es decir, no, esto se corta en el 86, lo cual no quiere decir que no hayan seguido hablando. Solo que eso no debe haber quedado registrado en ninguna carta ni en nada, sino que hubo o contactos directos o, como por lo menos Lebrero era un adelantado en eso, debe haber habido muchos mails, ¿no? Pero esos mails no se guardan, los mails no se atesoran, ni tienen ningún peso literario como puede tener un epistolario como este. A mí, antes de saber nada de lo que era el libro yo acepté la amable invitación de Pablo porque me interesaba meterme en este diálogo, sabiendo además que la tercera pata en esto del triángulo era mi amigo Elvio, que es amigo mío desde hace más de 30 años, y que bueno, y además el placer de estar con Osvaldo otra vez, con quien hemos compartido mesas de poesía y en Rosario y en Buenos Aires también, muchas veces. Nunca leíste acá, ¿no? Nunca leíste acá, pero publicaste acá, Sí, sí. Campo Albornoz, que yo tuve la suerte de poder comentarlo en casi mis exequias como periodista de cultural del país. Porque es de 2007, 2008. 2009, ya en el estribo, ya cuando me estaba por ir, llegué a hacer una nota de ese libro que había publicado bueno, yo me quería meter a ver qué pasaba. Y cuando recibí el libro, porque el libro en realidad apareció hace relativamente poco, me sorprendió muchísimo que fuera así. O sea, porque hay una cosa que es el documento, ¿no? Esto que lo que tiene documento, es correspondencia, ese tipo de cosas que se manejan en la Facultad de Humanidades, en algún centro de investigaciones de letras y que no lee nadie más que haya hecho la investigación y el tutor, en todo caso. Pero no tiene aparentemente, en muchos casos sí, pero digo, muchas veces no es más que como para dejar constancia que sí, se mandaron cartas. Mirá, estos dos se mandaron cartas. Pero no tiene ningún interés porque por lo general esas cartas que aparecen son cartas
de comunicación inmediata de cosas, que hay que aprovechar el tiempo que se tiene con la carta y entonces se dice esto y lo otro, pero son cartas de casi telegramas, muchas veces que no hacen más que eso, testimonial que se mandaban cartas y que se conocían y a lo sumo, oh sorpresa, que se tutearan, pero nada más. En cambio, acá, a lo largo de estos 15, 16 años, y sobre todo en un periodo que parece que fue muy fecundo, que fue de 75, 76, 77, en lo peor de las dos dictaduras, los dos se mandaron muchas cartas, y cartas muy rápidas, ¿no? O sea, sobre pique, inmediatamente ya estaba mandando la respuesta. ¿Por qué? Porque esas cartas, aparte de decir cosas concretas, de decir qué hizo y qué no hizo y dónde fue y no sé qué, que es la carta normal, eran cartas de reflexión, ¿no? Sí, sobre todo son cartas de diálogo de dos tipos muy profundos, con cultura fuerte y muy rioplatense los dos, además, ¿no? Cada uno lo suyo, pero con mucha captación de lo que era el aire cultural de cualquiera de los dos lados, más del lado de Gandolfo que el de Lebrero, lo cual no deja más que constancia que el papel marginalísimo que siempre tuvo Lebrero en relación con el ambiente cultural uruguayo. Gandolfo, por supuesto, por la imprenta, por el hijo que tenía, por los amigos del hijo, por el ambiente cultural rosarino, etcétera, etcétera, estaba mucho más en relación con sus congéneres que Lebrero, que el único que menciona, si yo no me equivoco, en todas esas cartas, no sé si corríjanme si me equivoco, pero creo que es Carlos Pellegrino. Es decir, Carlos Pellegrino, que falleció hace un par de años y que era el director o el redactor responsable, no sé, de la revista Mal Dolor, que existió durante una cantidad de años, durante la dictadura. Después volvió a aparecer, pero ya con una característica de objeto de lujo, que no era lo mismo que había habido en la década del 70, y donde estaba, bueno, Elisa Bloch, y estaba Miguel Ángel Campodónico, Teresa Porcecansky, etc. Y Carlos Pellegrino era una especie de no sé, de organizador de la poca vida cultural que pudiera haber en el Uruguay en esa época. Y ahí, la primera vez que leí el Lebrero, lo leí en Mal Dolor. No lo leí en ningún libro, ningún cuento, ninguna nada. No lo leí en La Climatripurga tampoco. Pero la primera aparición fue ahí. Y lo único que menciona es él. Es a Carlitos, dice Carlos. Que uno por contexto sabe que es Carlos Pellegrino. Sí, claro. No hay nadie más que pudiera responder a ese nombre ahí. Pero digo, no hay contacto. O sea, eso es lo que me hizo pensar también que los dos tenían un perfil muy marginal respecto de sus ambientes. Francisco tenía otra cosa porque además era un profesional, ¿no? Era un editor, era un tipo que trabajaba y vivía de eso, con eso mantuvo a su familia, con eso hizo todo durante muchísimos años, entonces casi que no tenía más remedio que saber lo que pasaba en la escena rosarina. Pero Lebrero no. Lebrero iba y venía entre Montevideo, Piriápolis, volvía a Montevideo, Colonia, yo que sé, estaba por ahí, y si hay alguien está ahí, si no hay nadie no importa nada tampoco, y él seguía escribiendo. Entonces, es fascinante cómo aparecen esos dos marginales, con 20 años de diferencia, pero con una experiencia literaria muy similar y un gusto muy similar, y cómo se encuentran en esas cartas, ¿no? Cómo dialogan, aunque sean diferidos, con varios meses, pero se contestan lo que se dicen y cada uno tiene muy en cuenta lo que dijo el otro. Y si bien la carta en manos de estos dos se convierte a veces en una especie de monólogo, si también lo es, ¿no? Porque las cartas estas tienen una parte de carta, otra parte de confesionario personal, pero sobre todo estético, de qué es lo que estoy haciendo, si lo que estoy haciendo vale la pena, no vale la pena, y otra parte de monólogo, o sea, de sacarse de encima las cosas que podían tener ganas de decir y que aparentemente no habían encontrado otro interlocutor más válido que ese otro que estaba ahí, a quien llaman de cualquier manera psicópata, etcétera, etcétera. Es decir, de cualquier manera en el cual también se trasluce
la confianza que se habían llegado a tener y la posibilidad de decir cualquier cosa, incluso cuando, creo que Simario cuando le dice, el hebrero le dice que le estaba comentando un libro de poemas a Francisco y le llama cosa a lo que escribe en vez de poema, lo ofende, ¿no? Francisco se ofende y después le dice, no, para mí cosa es más importante que poema, en la otra carta, o sea que hay 3 cartas en las cuales se traza ese derrotero entre poema y cosa. Dice Francisco Gandolfo, para que vean, ¿no? Porque digo, no solamente se tiraban flores, no solamente había confesiones o tratar de ir más allá. Yo creo que lo que tienen en común, porque yo los veo muy distintos, es la idea de la literatura como forma de vida, o sea, de jugarse la vida y no pensar en, digamos, en sistemas editoriales o sistemas de cultura. Esa es la única, el único link. Y también yo creo que la preparación o la edición, los dos son autodidactas, o sea, los dos vienen formándose solos. Entonces, dice esto Francisco Gandolfo, experto, separado, ¿no? Acabo de recibir tu agresiva carta y compruebo que estás más rayado que nunca. Para colmo, empleando términos como biorritmos que suenan a gorriones y sinusoides, semejante a sinusitis, que significa inflamación de los senos del cráneo, que debe ser lo que estás padeciendo. Hábiles juegos de palabras son los tuyos. Chanta. Chanta es una palabra muy fuerte en Argentina. Mi lenguaje, y aparte aquí es la defensa de alguien que se siente muy herido, ¿no? Y cito con lo de identificarse con la literatura como parte de la vida. Mi lenguaje de poeta simple no ha superado la escuela primaria que se necesita para nombrar las cosas por su nombre, aunque no dejo de vivir la problemática que ello implica. Aprovechate este término que te ofrezco para ser cargado, como lo podrás comprobar con este poema que escribí anoche. Y ahí transcribe ese poema, donde habla del yo, del ello, en fin. Y entonces sigue diciendo, sigo contestándote, la verdadera profesión de mis escritos, según vos, no poéticos y hasta literarios sobre el yo, etc., se llama vida, la de adentro y la de afuera, de manera que no tengo tu problema de volver a salir al mundo exterior. O sea, es brutal, sigue la carta, ¿no? Sigue la carta, y lo que había dicho el hebrero antes, porque el hebrero ahí quiso darle un elogio, dijo, estimado Bate, se me ocurre hace ya bastante tiempo que usted ha dejado de ser poeta, si es que alguna vez lo fue. Hasta ahora había conseguido por lo menos mantener la duda con hábiles juegos de palabras. No sé cómo se llama eso que usted hace, pero me parece bueno, me gustó leerlo, me parece imprescindible que exista y que alguien lo haga. No sé cómo se llama su verdadera profesión. Él estaba dando un gran elogio y después trata de explicárselo, ¿no? Y a Francisco le dice que, bueno, lo que quería decir era que lo que estaba haciendo Francisco Gandolfo estaba por fuera de los carriles de la poesía, por fuera de los carriles literarios, era algo tan novedoso y tan importante y tan terapéutico, si se quiere, necesario, que le llamaba cosa. Y Francisco Gandolfo se enoja muchísimo. Bueno, sí, es verdad. Yo no los veo tan distintos, pero bueno, no importa, eso es una cuestión subjetiva. ¿Pero por qué hay que decir que no lo ves tan distinto? Porque tienen eso, tienen la necesidad, cada uno por su lado, de reflexionar sobre lo que hace, que no es muy común, no es muy común, de reflexionar sobre su oficio, de darle importancia y de sentirse con la necesidad de hablar de eso con el otro, ¿no? De hablar, de no guardárselo, lo cual tampoco es común entre los escritores, ¿no? Que anden hablando de lo que hacen a otros y sobre todo cuando tienen dudas respecto de si está bien o si está mal lo que están haciendo. Pero no se nos muestran los escritores a algunos amigos cuando sí, claro, pero es una proporción muy baja, por lo general no. No sé, vos sos escritor. Sí, por eso digo, uno muestra lo que sí, lo que no. Aquí lo que hay es una gran discusión sobre lo que es la vida vinculado a la poesía, o sea, es vivir de la literatura, digamos, una y otra vez. Pero bueno, vamos a dejarlo hablar a Waldo Aguirre también, que es
el hombre que fabricó o que creó este libro. ¿Cómo salió este libro? Hola Pablo, hola. Bueno, hola, buenas noches. En principio, gracias por la invitación, por estar acá. Bueno, el libro, digamos, tiene una historia atrás, que es, en parte, bueno, mi amistad con Francisco Gandolfo, y en el marco de esa amistad, bueno, el conocimiento de su archivo, ¿no? Francisco Gandolfo durante toda su vida llevó un archivo muy prolijo, muy ordenado, de todos sus papeles, ¿no? El núcleo de ese archivo era la correspondencia que mantuvo con distintos escritores, desde mediados de los años 40, que fue cuando empezó a escribir, hasta fines de los 90. ¿No? Y dentro de ese vasto conjunto de correspondencia, son más de 800 cartas, había otro núcleo que era el de la correspondencia con el hebreo, que fue su corresponsal más frecuente, ¿no? O sea, son unas 50 cartas las que mantuvieron. Con la característica también de que Gandolfo hizo copias de sus propias cartas. Entonces, eso permitió, porque bueno, cuando uno, digamos, escribe con otro, no guarda sus propias cartas, o sea, las manda. Pero él, hay un momento en la correspondencia, en un momento temprano del intercambio, que empieza a hacer copias en carbónico de las cartas que envía, ¿no? Entonces, eso permitió, digamos, reconstruir casi íntegramente el intercambio que mantuvieron. Hay algunas piezas que faltan, pero está, bueno, está la mayoría de las cartas que intercambiaron. Y esta relación queda comprendida entre dos cartas de... I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Una que es de 1970, la primera, cuando Francisco Gandolfo le envía un conjunto de cuentos. Entonces ahí el hebrero le hace una lectura y le da una opinión así muy pormenorizada sobre los cuentos. Y la última es una carta similar donde el hebrero opina sobre un nuevo intento de Francisco Gandolfo en el campo de la prosa, que es una carta muy extensa y muy interesante porque, o sea, más allá digamos, de dar su opinión sobre ese material, hace una serie de reflexiones sobre novela, poesía, ¿no? La diferencia entre la novela y la poesía, que me parece que es como una especie de parte de su poética, ¿no? de escritor. Estas dos cartas de alguna forma marcan la impronta del conjunto, ¿no? Donde digamos, están continuamente, sobre todo el hebrero está continuamente opinando sobre lo que le manda Gandolfo, y un poco a partir de eso hablan de muchas otras cosas relacionadas con la literatura. Como decía Roberto, solo hay un escritor uruguayo aludido, o sea, solo por el nombre, y yo, digamos, no lo aclaré en una nota quién era, porque incluso la referencia que da el hebrero es muy negativa, ¿no? Sí. Además de todo. Sí. Pero además esa referencia viene a cuento de que, bueno, digamos, de una declaración donde el hebrero dice que el escritor es un solitario, ¿no? Que los grupos de escritores son cosas de mediocres, ¿no? Y dice el escritor es un jodido solitario, ¿no? Y Francisco Gandolfo, digamos, intentando, digamos, de alguna forma vincularse, le habla de un intento de asociación de escritores en Rosario, donde se compran un kiosco en una plaza para vender libros y después tienen que administrar el kiosco entre tres grupos. Y en la asamblea, bueno, uno rápidamente cubre la asamblea, digamos, y se genera un gran lío. Sí, yo recuerdo cómo fue un grupo de trotskistas que armó para captar. Como no captó, y lo usamos para vender libros del Liceo Rosarino, llevó 100 personas desconocidas a una asamblea, nos ganó por muerte y se acabó el grupo. Años más tarde, muchos años más tarde, los encontré acomodados en diversos niveles de la municipalidad.
Claro, porque lo que hacían, lo que cuenta Francisco Gandolfo es que habían logrado unirse a una especie de asociación y habían vendido a través de un kiosco, ¿no? Digamos, durante un año, y en un momento el dueño del kiosco dijo, bueno, tienen que comprarlo, entonces compraron el kiosco y después tenían que administrarlo, y ahí pasó lo que acaba de contar Elvio Gandolfo. Ahí obviamente surge Lebrero diciendo que por suerte aquí en Montevideo no hay ni sombra de eso, que no hay nada, dice, ¿no? Pero claro, está hablando de Montevideo del año 76, o sea, la actividad literaria en asociaciones era 0, digamos, ¿no? Y él estaba en ese sentido contento, ¿no? Contento, como decís vos, Osvaldo, de que se pudiera escribir solo, digamos, solitariamente. Sí, Lebrero además, o sea, no solo opina en términos literarios, sino que también hace como una especie de análisis, a veces, de Gandolfo, de los problemas que ve en él. Es también la época en que está muy fuerte en él el interés por la psicología. Sí, digamos, tratar de desarrollar, él dice, su faceta de terapeuta, y él ve digamos, la literatura o el libro como un emergente del inconsciente, de problemas. Entonces le dice a Francisco Gandolfo, hay que pensarlo, ¿no? 20 años más grande era Francisco Gandolfo, le dice, ¿cómo era la relación con su padre? No, además le aconseja, de ser posible, un amante, porque nos cagamos de risa. Mi hijo ahí ya tenía 5 hijos. Claro, sí, porque él, digamos, su interpretación es que Francisco Gandolfo, dice, retrata su bella personalidad de trovador, así dice. Y bueno, por ahí uno se puede reír, pero digamos, con algo sintonizaba, porque un poco que el relato de vida que solía hacer Francisco Gandolfo, bueno, ponía mucho énfasis, ¿no?, en el tiempo que le dedicaba a la imprenta, ¿no? Estaba todo el día trabajando, entonces la poesía era, el tiempo dedicado a la poesía era un poco el de las horas robadas al sueño y al propio trabajo, ¿no? Es la idea, digamos, de que la literatura como un espacio íntimo de la vida, donde uno se juega lo mejor y donde realmente los dos estaban, digamos, planteando. Lebrero en ese momento, por lo que escribe, dice de que está buscando profesión, buscando algo para... en un momento dice una frase de Lebrero que me pareció notable, que dice, el poeta no solo es el que escribe versos, el poeta es una forma de estar y de ver el mundo. Ese tipo de cosas ahí. Aprendí. Hay varios momentos en los cuales se tiene solo su tiempo como para hacer filosofía. Es el mismo tipo de filosofía que hace su poesía también, ¿no? Que hace la poesía Gandolfo. De tomarse el momento para, bueno, a ver qué es esto y cómo se puede ubicar uno con esto. Pero hay una cosa que yo quería decir respecto del lugar de Lebrero en el panorama uruguayo antes de que se diera el boom Lebrero. Antes. ¿Qué pasaba antes con Lebrero? Que no publicaba nada y que no estaba en ninguna parte y no tenía talleres todavía. Esos talleres son de la década del 90. Y lo anterior es una librería en el centro, lo anterior es ir a Piriápolis a vender libros, lo anterior es escribir, hacer crucigramas para una revista argentina. Ese es el viaje a Buenos Aires. Y el viaje a Buenos Aires, claro. Pero Leo Maslía es de los pocos escritores uruguayos con los cuales él dialogaba, que tenía como un tú ahí, que me mienta él si no. O sea, tenía una relación con Leo en que en los años, me acuerdo de una separata de una que se llamaba Insomnia, aquella de Postdata, en que había, la primera parte estaba dedicada a un encuentro, una especie de visita absurda de Leo a Lebrero, y en que parecía que estaban los dos, era lo mismo, ¿no? O sea, que la escritura y el ingenio de los dos era exactamente igual. No exactamente igual, pero como si, no sé, pero me parece importante decirlo, ¿no? Porque Leo era como una especie de sintonía, de lugar de sintonía de Lebrero, cuando en realidad todavía no tenía alumnos. No tenía nadie. Digo, incluso no se planteaba solamente escribir, por lo que plantea acá, está buscando también otras
salidas, y él dice que hay una parte de él dice que somos todos binarios, pero en el caso de él es como una especie de conventillo que tiene interno, entonces hay una parte que es el terapeuta, hay otra parte que sería una vocación de sacerdote, hay otra parte que sería el literato, el escritor, y hay otra parte que sería la parte del psicólogo o el parapsicólogo. O sea, son distintas partes donde después se trata de analizarlo a Francisco Gandolfo. Pero a mí me pareció igual... Perdón, una cosa nada más que para sí. Comentar el comentario de Roberto, que bueno, que fue muy así, ¿no? O sea, yo tuve miles de conversaciones, incluso también en un momento intercambiábamos cartas y cosas, pero quiero decir, en relación a este libro, que en los primeros años en que conocí a Jorge, como se lo conocía, digamos, en su grupo cercano de amigos, o sea, Mario Lebrero, me regaló 2 libros de Francisco Gandolfo, 2 libros de poesía. Está muy bien porque yo quiero decir algo también. Para mí esta semana fue el descubrimiento de la poesía de Francisco Gandolfo. Yo no la conocía, le pedí prestado a Osvaldo Aguirre un libro que me lo trajo, y yo estoy de acuerdo con lo que dice, digamos, Lebrero aquí, de que la poesía de él es muy diferente, es muy distinta, y el hecho de decir esto es una cosa, a mí realmente no me parece una exageración para nada. Pero bueno, eso es también una de las cosas que surgen en esta correspondencia es el humor, pero también dentro de su humor, porque yo ahora lo volví a leer, digamos, lo que hice ahora, ya había leído el libro, lo abrí por la mitad y empecé a enganchar, y vi que están tan enganchadas las cartas que uno tiene que ir hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás se va llevando, ¿no? Pero lo que vi que en ese humor, como pasa también, digo, el humor, los dos manejaban el humor para asociar cosas que no son fáciles de asociar, también hay un poco de agresividad también a veces, ¿no? O sea, se tiran pequeñas cosas, ¿no? O sea, en un momento, por ejemplo, Francisco Gandolfo dice que sacaron 2 poemas de él, no sé si en La Nación, o en Opinión, no sé qué, y Lebrero dice, sí, pero a mí me nombraron en ese mismo lugar. Y se lo hace como broma, pero también... Sí, esas son señalamientos así que se hacen en forma permanente, como si se pulsaran un poco, ¿no? Sí. El segundo libro de Francisco Gandolfo se llamó El Psicópata, y digamos, el subtítulo era Versos para despejar la mente, ¿no? Entonces, ese fue un libro que él publicó en el 74 y que tuvo, bueno, mucha repercusión, y a Lebrero particularmente le gustó mucho. Y él, digamos, reiteradamente habla del valor, del efecto terapéutico que tiene la poesía de Gandolfo, ¿no? Y por eso le pide ejemplares, así de ese libro y de otro, varias veces para digamos así, repartir entre sus amigos. Una especie de periflex. Sí, le pide un ejemplar para mí y otro para hacerlo circular porque hay amigos que lo necesitan. Entonces empieza a hablar de algunos casos, digamos, de que tienen problemas psicológicos que les estaría bien. Claro, pero ahora, esta cuestión del humor y la agresividad, o sea, también tiene que ver con una especie de cláusula no escrita, digamos, en la correspondencia entre ellos, que es la de opinar entre sí, o sea, con absoluta franqueza, ¿no? Sin eufemismos, ¿no? Me parece que en ese sentido lo que tenían en común era por ahí el rechazo de lo que son las convencionalidades así del mundillo literario, ¿no? Hay una frase de Francisco en un momento de las cartas que dice: gozo cuando molesto lo oficiosamente cultural, ¿no? Y me parece que eso define muy bien algo que ellos compartían, ¿no? Hay otra cosa que me lo comentó Roberto Aprato, que ahora no lo comentó, no sé por qué, pero es que si bien empiezan las cartas con 2 actitudes distintas, incluso Lebrero, que a mí me sorprendió, digo porque me sorprendió porque es del año 70, y él en Maldoror sacó un artículo sobre los mecanismos de creación, es un artículo un poco flojo, un poco sin mucha claridad, digamos, sin mucha contundencia. Sin embargo, en las cartas, en la intimidad, era tan contundente como fue después, ¿no? Y en cambio, Francisco Gandolfo aparece en otra actitud.
Y lo que me comentó Roberto, que te quiero preguntar, es que conforme va avanzando el libro, se empiezan como a confundir entre ellos. O sea, no se sabe de quién está hablando, es verdad. Llega un momento que uno dice, pero esta carta ¿quién está mandando? O sea, está en Rosario, está en Montevideo, ¿no? ¿De qué? Ah, era Rosario, entonces tiene que ser el otro, no estaba escribiendo desde Rosario. Pero solo así, porque se habían llegado a mimetizar los sentidos. O sea, la temática y además la manera de hablar de lo suyo, ¿no? No sé, el lenguaje, porque una de las... Estaba pensando, ¿por qué razones puede un consumidor comprar un libro este, ¿no? Es decir, porque si no lo compra por documento, ¿por qué lo puede comprar? Lo compra porque es un excelente libro desde el punto de vista del lenguaje, porque no solamente es entretenido y uno le puede gustar lo que están diciendo ahí y puede relevar todo ese tipo de cosas, de la reflexión, del diario, del monólogo, de citas, fenómenos, pero todo eso no hace que uno lea un libro. Es un excelente libro porque realmente los dos, cosa que no es muy frecuente, escriben muy bien. Los dos escriben muy bien y coincide lo que están diciendo con el modo de expresarlo. No hay, salvo, bueno, eso de cosas y algún malentendido similar. Sí, porque también Francisco Gandolfo en un momento lo empieza a cachar por sus estudios de parapsicología, y y a Mario Lebrero no le gusta que lo tomen para la chacota en ese sentido. Y no, por supuesto. Pero en los dos casos, es decir, cuando se enojan, o cuando están haciendo chistes, o cuando se ponen a confesar otros, porque yo pensaba, ¿cómo Francisco se pone a decirle todo esto a este tipo? Que no sabe si lo va a contestar, o que no sabe si lo va a tomar en serio, que no sabe si realmente lo va a leer en profundidad. Hubo una experiencia previa de los dos, que fueron los meses que vivió en Rosario, que los 2 primeros meses vivió en imprenta, digo, en la pieza que yo tenía en la terraza, y ahí hablaron muchísimo, o sea que había una confianza previa de los dos. No arrancó como una correspondencia, sino un trato, además divertía a toda la familia, porque sin quererlo. Por ejemplo, estaba en la imprenta tomando un mate y arrancaba la máquina automáticamente. A mi hijo le quedó eso grabado décadas. Sí, le dice crepe por un programa de televisión. Pues, yo quiero leer solamente un fragmento para que vean esto que dice Roberto Aparato de cómo se van confundiendo, porque me pasó también. Yo lo abrí hoy en el ómnibus, venía, lo abrí, y este fragmento dice así: ahora bien, habla de la mujer, ¿no? Están hablando de la mujer. Sí, de la mujer, de las mujeres. Ahora bien, se puede fracasar materialmente con las mujeres aprovechando la energía y la magia de su atracción para la poesía, porque ellas simbolizan el alma, ¿no? Y esto parece que lo dijera Lebrero, pero lo escribió Francisco González. Claro, es un pensamiento de mi viejo clarísimo. ¿Ah, sí? Claro, Bueno, lo vivieron hasta el final con mi madre. claro, pero él ahí está hablando también de un lance que se tira aparentemente con una literata, en fin, que no... Muy identificable, digamos. Bueno, muy identificable. Entonces, como para casa con ese lance... Era crítica. Era crítica, sí, una crítica, lo dice claramente. Entonces, quiero decir... Yo leí esa carta hace mucho y otras que escribió en esa época y digo, qué papelón. Bueno, lo que dice también Roberto Aparato, también a veces uno le da pudor, pero solamente en ese momento, por lo menos me dio a mí, de que nosotros cuando estamos hablando en la intimidad criticamos a otra persona. Él critica a Carlos Pellegrino bastante más, pero es la única parte. Sí, ahora, en relación a lo que decía Roberto de la escritura, del lenguaje, en el caso de Gandolfo, en un momento la correspondencia, bueno, fue muy intensa, ¿no? En general. Entonces, por ejemplo, ahí viendo su archivo se puede ver que a lo mejor en un día escribía 3, 4 cartas. O sea, le dedicaba mucho tiempo. O sea, era realmente una tarea de escritura, ¿no? O sea, no es una cuestión de ponerse al día con las noticias, sino un ejercicio de escritura. Y además, cotejando a veces las distintas cartas que mandaba,
se puede ver cómo copia, digamos, se copia a sí mismo en las cartas, como Sí. si las cartas fueran... De los otros. Claro, claro, por ejemplo, como si las cartas fueran borradores que va escribiendo de un texto, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que él cuenta cuando empezó a escribir un nuevo libro que se llamó El sueño de los pronombres, que fue a partir de un sueño que tiene, que se despierta a mitad de la noche, y, digamos, le escribe 3 veces ese hecho, digamos, entre ellos al hebrero, y es como si, y no escribe siempre lo mismo, es como el mismo, una base, digamos, similar, esa de que, bueno, soñé esto y lo escribí, pero siempre es distinto, ¿no? O sea, es como si fuera Sí, borradores claro. de un texto. Y después hay otro momento que lo voy a leer así para ejemplificar. Hay un momento en que Francisco Gandolfo, para una de sus plaquetas, le pide al hebrero que escriba un texto sobre un poeta de Rosario que se llamaba Rubén Seblever, ¿no? A quien el hebrero también había conocido y valoraba. O sea, podría simplemente decirle, bueno, necesito un texto para publicar en una plaqueta, ¿no? Pero no, se lo dice así, dice, esotérico. Necesito la colaboración de tu inteligencia críptica, abierta solo a la calidad oculta y reservada, a la posibilidad de algún búho encantado, como ese del dibujo del artista esquimal que preside nuestras publicaciones. Se trataría simple y complejamente de expresar algo sobre la poesía de Rubén Seblever a través de un pliego de papel Conqueror Pixel filigranado color Manila Beige, cuyo formato responde al rectángulo de oro, igual a X por 1,618, cuyo origen data públicamente del Renacimiento, transferido quizá por alquimistas, egipcios y cavernícolas de los períodos glaciales. En milenios por venir tal vez funcionan los mismos interrogantes respecto a derivaciones parapsicológicas. ¿Por qué no de un pequeño país enfrentado a un mar Atlántico que no para hasta el continente Antártico, con estrellas propias como la Cruz del Sur, Akernar y Aldebarán? Bueno, sigue así. Entonces, a vuelta del correo le dice el hebrero: estimado Bate, veo que ha recuperado por completo su buen humor característico, lo que no deja de ser un síntoma auspicioso y que sigue confundiendo la parapsicología con otra yerba. Hay un detalle también, y que pasa siempre, creo que en la correspondencia de escritores me parece, o cuando un escritor escribe sobre otro escritor, o lo analiza, es que inconscientemente se está analizando su propia obra, o está tratando de hablar de su ideal, digamos, cuando dice los recursos, yo que sé, no sé, García Márquez hablando de Cortázar lo va definiendo, y en realidad parece que se está definiendo a sí mismo. Aquí hay una parte en que el hebrero quiere elogiarlo, quiere hablar a Francisco Gandolfo, y yo creo que de alguna forma está hablando de una idea literaria que la quiero leer porque dice así acerca de este libro. Aquí hay algo nuevo, un objeto respetable y saludable, imposible de encasillar en algún género, con un funcionamiento propio dentro de reglas de juego propias. Estas cosas hacen falta, y me parece más sensato esa aceptación en bloque que analizar las simpatías o antipatías ante cual o cual fragmento. Es un libro que tiene presencia de gente, y me parece que es el mejor elogio que puede salir de mis dedos de creadores. O sea, él está hablando de ese libro como que tiene presencia, digamos, vuelvo a la vitalidad humana, o sea, que hay alguien atrás. Y yo creo que de alguna forma también está prefigurando el ideal de literatura, ¿eh? Por supuesto, pero que todas las reflexiones sobre literatura que hace cualquiera de los dos están hablando de ellos, están hablando de sí mismos. No es que lo hagan para hablar de sí mismos, sino que es inevitable. Claro, es un monólogo con eco, porque están hablando de lo que les pasa y de las dudas que tienen respecto de esto y de lo otro, y no sé cuánto, y están hablando de las dudas respecto del otro, sobre todo Mario con Francisco, ¿no? Cuando le corrige que no pase en prosa sus poemas, que se dejen embromar, que deje las cosas como están, está hablando digamos, haciendo una investigación en sí mismo también, en la forma que va encontrando, y claro, ese mismo hecho de que sea marginal, quería decir, y lo que decía vos, que es autodidacta, que el hebrero no tiene ningún maestro,
aparentemente reconocía maestros como puede reconocer cualquiera, pero no porque había leído mucho, pero... No, pero yo me refiero a autodidacta en el sentido que tampoco estaban muy preparados, que se fueron haciendo solos. Sí, 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 sí. Francisco Los Gandolfo dos dice... hicieron el liceo muy grande. Exacto, Francisco Padre lo Gandolfo... hizo después de los 40. Claro, Francisco Gandolfo dice, yo Lebrero tengo la escuela primaria. le sacó rédito porque le robó la novia a un compañero, digamos que fue lindo, lo acompañó muchos años. Bueno, el hebrero sí, lo que decimos hizo el liceo nocturno, digamos. Exacto. Los Corto, fue, me acuerdo. O sea, quiero decir con autodidacta en el sentido ese, digamos, de que no tienen carrera universitaria y que se formaron leyendo ellos. Como nuestros mejores escritores, ¿no? No hay nadie que haya leído a ninguna parte, pero ni Onetti ni Felipe Berta. Pero bueno, es cierto, ¿no? Lo heriste, si no te digo. ¿Eh? Es cierto, es Quedó así, ¿no? No, no es cierto. Pero Lebrero necesitaba hablar de esas cosas, que seguramente con alguien hablaría acá también, ¿no? Pero necesitaba cuestionarse a sí mismo a través de la crítica, del ejercicio de la crítica de la obra del otro. Después cuando escribe sobre Semlever, que yo lo conocí, ¿no? O sea, cuando estuvo... Puede ser, sí. Sí. Sí, ese es un caso también peculiar, ¿no? Sí. Porque Lebrero tenía una alta valoración de Semlever, que es un poeta muy poco conocido fuera de Rosario. Ya murió, ¿no? Muy peculiar. Sí, sí, sí. Librero. Sí, Librero también. Sí. Librarios. Ah, sí. Que el texto que escribe para la plaqueta se cierra con una especie de predicción que se revela cierta hoy, ¿no? Diciendo que, bueno, que difícilmente llegue a ser un poeta que goce de popularidad, pero que seguirá siendo leído por algunas personas, ¿no? Que es un poco lo que ocurrió con la obra de Semlever. Y además, ahí hace una interpretación Lebrero, digamos, tomando a Semlever y a Francisco Gandolfo como dos figuras contradictorias y de alguna manera complementarias en relación a modelos de poesía, ¿no? Claro, claro. Hay un momento, digo, pues yo no lo tenía a Lebrero tampoco como lector de poesía, y habla de un poeta uruguayo que en ese momento también no era muy conocido, o digamos era un maldito. Saúl Pérez Gadea, es uno de los pocos poetas auténticos de este país y este mundo. Sí, ¿No? Y O hizo sea, la plaqueta. allá sí le llaman una plaqueta. Entonces ahí está hablando opinando de poesía cuando, bueno, digo, a veces que yo hablé con Lebrero, él me decía que de poesía no quería hablar. Y también hay otra cosa que dijo Leo Maslía, y que yo creo que me sorprendió que esté en esta correspondencia, es que algunas cartas las firma como Jorge y otras como Mario. Y en algún momento Jorge Mario. Eso es un detalle simplemente que me parecía interesante. Y hablan de política, porque estamos hablando de la década del 70, donde había grandes dictaduras, pero donde la idea de la revolución estaba como idea, digamos, y él le llega a decir, Lebrero, que le dice exactamente esto, dice, el erotismo une, la política separa. Lo cual me pareció muy sesentañero desde el punto de vista, digamos, de los 60 de Estados Unidos, ¿no? Del sesentismo latinoamericano que tenemos aquí. En fin, hay muchas otras, digo, en un momento Lebrero habla de la revolución y dice, yo no temo que una revolución social me mande al campo a sacar yuyos. Tal vez me haría bien para el sistema nervioso. Simplemente no creo en las revoluciones sociales y ahí empieza a desarrollar todo un credo de lo que él cree, digamos, en la especie humana, en el sistema, en la evolución biológica, en fin, y termina diciendo que como que cree en una monarquía, o no, una teocracia que es muy parecida a la cracia, a la crata de Francisco Gandolfo. Esto era solo un picoteo realmente. Me hubiera gustado también leer un poema de Francisco Gandolfo para que vieran de que es muy diferente, pero bueno, yo creo que ya vamos cerrando, no sé, si quieres agregar algo más, Roberto. Bueno, eso sí, obviamente, ahora vamos a preguntarle, a ver si los amigos que están aquí quieren preguntar algo, pero en principio, gracias Osvaldo Aguirre por estar acá, gracias realmente. Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias a vos. Y gracias Roberto, por todo. Y gracias a ustedes por estar aquí, ¿no? Ahora,
Sí. Por favor, lee el poema. Ah, bueno. Perfecto. Vamos a leer el poema. Digo, hay muchísimos poemas, ¿no? Pero yo marqué uno, que no sé por qué. Que es de poemas joviales. Y donde Francisco Gandolfo va hablando de distintos poetas y hay uno que para él es el maestro, ¿no? Y pone C.B. corta, ¿no? Que es César Vallejo. Lo sé porque lo escribió Osvaldo Aguirre acá, no porque lo supiera yo eso. Y dice así, el maestro: en aquellos tiempos los tipógrafos teníamos fama de borrachos y en una de esas caí en la cárcel. César entró después y no me animé a sondearlo por el respeto que imponía su pinta de valor adentro. Cuando me tocó armar su libro, no comprendí sus raros versos, pero acusé el impacto de su autenticidad. Después no nos vimos más. Y él murió en París, coronado de espinas en vez de laureles, como mueren los dioses en la parodia humana. Interesado por la poesía, penetré su obra para librar la mía de envejecidos sonetos y de romances. Desde entonces la figura de su presencia austera rige mis versos, con la reflexión profunda que transmite su foto de la mano en el mantón. Quien llega a amarlo sabe que su paternidad de verso americano tiene por hijo el corazón mundial de los